Buenas tardes, bienvenidos al Carmen del Aljibe del Rey. Les damos la bienvenida en nombre del presidente de la Fundación Agua Granada a este acto que se encuadra dentro del 13º ciclo El agua y la palabra, es decir, una actividad que realizamos todos los años aquí en el Carmen en las primeras semanas de julio para hablar de cultura, de patrimonio, de historia y todo ello amenizado por la presencia del grupo musicales de jóvenes artistas, que en este caso ha sido bastante especial, es decir, ha sido realmente interesante empezar así, una tarde en el Albaicín, con música del lejano oriente. El grupo se llama Todos los tonos y aires. Resulta sorprendente y nos acompaña esta tarde para mostrarnos un viaje musical que nos lleva desde Oriente a Occidente, desde Granada hasta los que fueron los confines de la tierra conocida en gran parte del medievo. Son Abigail Horro y Rubén García Benito. Son dos grandes músicos enamorados de la música antigua y en concreto de los sonidos que fueron protagonistas de la ancestral Ruta de la Seda. Se formaron musicalmente en China y crearon este proyecto al que llamaron Todos los tonos y aires, aires con Y, con el objetivo de dar a conocer las relaciones históricas y musicales que se dieron entre Europa y Asia durante el medievo e incluso profundizar en la presencia de músicas procedentes de la península ibérica más allá de nuestras fronteras. Y fue a lo largo de la ruta de mercaderías y de cultura, que fue la Ruta de la Seda. Han realizado varios proyectos artísticos y de investigación, en colaboración con entidades como el Instituto Confucio, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o el Instituto Cervantes, y han sido programados, entre otros, por el FEX, el Festival Internacional de Música y Danza, en su sección, digamos, más joven o incluso alternativa. Han estado en festivales de prácticamente toda España. Como ven, utilizan instrumentos originales, son procedentes de los países en los que se inspiran y en los que han investigado. Ellos nos van a acompañar a lo largo de todo este acto y a lo largo de la charla que se va a iniciar ahora en unos minutos. Y van a intervenir en varias ocasiones en medio de esa charla. Pero ahora tenemos que dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que es José María Chiquillo Barber. Viene de Valencia. Quizás ustedes le conozcan o le recuerden como político, ya que fue diputado y senador en las Cortes Españolas durante 7 legislaturas, 4 de ellas como diputado y 3 como senador. Una fructífera carrera política que le ha llevado a trabajar en diversos temas relacionados casi siempre con cuestiones internacionales, con asuntos exteriores, con cooperación y seguridad en Europa y el resto del mundo. Además de haber participado como ponente en leyes como la de economía sostenible y en medidas tan importantes como la protección de las infraestructuras críticas en Europa y en países como España. Un extenso currículum, como digo, relacionado sobre todo con cuestiones internacionales, pero también es investigador del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, y es también cónsul honorario de la República de Uzbekistán en Valencia. Pero hoy está aquí porque es el presidente de la red de puntos focales de la UNESCO, que se llama Ruta de la Seda, la máxima autoridad para contarnos la esencia de un hito histórico en el que Granada tuvo una participación y una importancia excepcional. Granada, durante la Edad Media, el Reino de Granada, y tras la conquista, fue un gran productor de seda, una seda que además era especialmente apreciada en prácticamente todo el mundo. José María Chiquillo va a ser quien nos abra las páginas de la historia y de la actualidad en este apasionante tema que forma parte de nuestro patrimonio histórico. Y qué mejor lugar que este Carmen, el Carmen del Aljibe del Rey, en el corazón del Albaicín, un barrio que fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Organización Mundial a la que pertenece nuestro invitado de esta tarde. Y en la puerta habrán visto que les han dado en el programa de mano. El programa de mano tiene algo especial esta tarde, y es una ventanita que se encuentra bajo la reproducción de una brújula antigua, de un compás. Cuando se levanta hay un código QR. Si se activa, si se escanea con el móvil, escanean ese código QR, podrán entrar en una web en la que aparece directamente, no hay que hacer nada más, una galería de imágenes. Esas imágenes son las que pueden ir viendo mientras se desarrolla la charla que va a ir ofreciendo José María Chiquillo.
Es una manera de evitar el hecho de que si colocamos unas pantallas, el sol nos impediría ver las imágenes. Y de esta manera, además, ustedes las tienen de manera personal en su propio móvil y pueden disfrutar de ellas no solo hoy, sino en otros días también. Y sin más, les dejo con José María Chiquillo y El agua y la ruta de la seda en Granada. Buenas tardes. Es para mí un verdadero honor estar en un lugar tan emblemático, tan entrañable, tan cautivador como la ciudad de Granada y cada uno de los rincones que en cada uno de mis viajes pues intento vivir y disfrutar. Y agradecerles, en primer lugar, pues en una tarde tan calurosa que hayan tenido la deferencia de atender la llamada de la Fundación Agua Granada y escuchar a estos magníficos músicos que nos han puesto ya en antecedentes de una música que desde el corazón de la Ruta de la Seda, pues aquí en este Carmen tan magnífico, pues podamos disfrutar de música, de cultura y sobre todo de poder departir una tarde donde nos sumerjamos un poquito en parajes de la historia, no solo de Granada, sino de esa mítica ruta de la Seda. Después de agradecerle su presencia, quiero de todo corazón agradecer al equipo humano de la Fundación Agua Granada que han hecho posible el que hoy estemos aquí, que hoy esté aquí, especialmente a Nani y a todo el equipo humano que trabaja por poner en valor ese legado histórico del agua, Granada, la cultura y su patrimonio. Dicho esto, reiterando mi gratitud por su presencia, pues voy a dividir mi intervención en una primera parte que sería una introducción histórica de lo que es la Ruta de la Seda, del por qué UNESCO se pone a estudiar este fenómeno único en lo que se denominó la primera globalización, una milenaria Ruta de la Seda. Estamos hablando de más de 20 siglos de tradición, de historia, de patrimonio, de cultura y de interacciones culturales entre pueblos tan lejanos que de oriente a occidente unieron culturas, religiones, costumbres, intercambios culturales que enriquecieron todos y cada uno de los territorios que desde el lejano oriente, como hoy se ha puesto manifiesto a través de la música, hasta el Mediterráneo occidental, en lo que se habló de esa primera globalización. Muchos de ustedes habrán oído hablar de la Ruta de la Seda desde el 2013, cuando el presidente chino lanzó el nuevo programa de la Ruta de la Seda, que era es un proyecto económico, de infraestructuras, de geopolítica. Nosotros de eso no vamos a hablar. Nosotros lo que nos une y lo que puso énfasis el estudio de la UNESCO se inicia en el año 1988, siendo don Federico Mayor Zaragoza, muy vinculado a esta ciudad, cuando siendo director general de la UNESCO, impulsó como primera ruta de diálogo intercultural el denominado Programa de la Ruta de la Seda desde la UNESCO, las denominadas Rutas de Diálogo, un proyecto que puso de manifiesto esa ruta como la primera gran ruta antigua de diálogo que jugaron un papel crucial en las transformaciones culturales, políticas, económicas, religiosas, científicas y artísticas que tuvieron lugar en diferentes continentes y que dieron forma a nuestras sociedades contemporáneas. Y no es casualidad que hoy estemos en Granada, que tuvo su máximo esplendor a raíz de la penetración de los árabes en la península ibérica. Como decía, la UNESCO en el año 1988 impulsó este proyecto de la Ruta de la Seda como una de las primeras formas de globalización y para hablar de lo que significó en cuanto a diálogo intercultural y fructíferas relaciones entre territorios tan alejados, porque esa milenaria Ruta de la Seda significó que de oriente a occidente hubiera un flujo de
conexiones entre pueblos, territorios y personas que nos enriquecieron, no solo en cuestiones tecnológicas, sino también, y lo que es importante, en cuestiones culturales. En el año 1877, este término fue acuñado por un geógrafo alemán, Richthofen, porque era la seda el bien más preciado, de más valor económico, que en ese flujo comercial transitó de Oriente a Occidente. Decir, en esta pequeña primera introducción, que hagamos una reflexión de lo que significó, por ejemplo, en la península ibérica, en Al-Ándalus, cuando en el siglo VIII, que son los árabes los que introducen en la península ibérica la seda, y no solo la seda, sino un conjunto de productos, tecnologías, elementos que cambiaron la fisonomía de nuestros territorios, especialmente en el sur de España, los que introdujeron de esa herencia oriental muchos de los productos que le dieron, productos, tecnologías, construcciones, material de construcción y un sinfín de elementos que cambiaron y configuraron ese territorio sobre el que se asentaron nuestros antepasados. Granada, el reino de Granada, Al-Ándalus, la península ibérica y la España que conocemos ahora, no sería la misma sin esa penetración de tecnologías, inventos, artefactos que de Oriente a Occidente penetraron en Europa a través de la península ibérica. Porque muchas veces nos paramos a hablar de la seda, pero podríamos citar los productos de la agricultura. Podríamos hablar, como hablamos, del papel. Podemos hablar del arroz, podemos hablar de los cítricos, podemos hablar de los abanicos, podemos hablar de las artesanías, podemos hablar de las religiones, porque en ese territorio que abarca la mítica ruta de la seda nacen las 5 religiones más profesadas hoy en el siglo XXI y nacieron en el corazón de la ruta de la seda, en el espacio geográfico que va desde China hasta la antigua Persia, y son los árabes y la civilización persa la que introduce con la llegada de los árabes en el 711 a traer toda esa riqueza que se instaló en nuestro territorio y se ve en ese legado histórico en ciudades como Granada y que podemos disfrutar hoy aún en el siglo XXI. Y eso es lo que estudió la UNESCO en ese programa que lanzó en 1988. Y lo que se pone en valor, y ahí es donde tienen ustedes en la diapositiva número 2, lo que abarcaba ese territorio de la denominada Ruta de la Seda. Un encuentro entre Occidente y Oriente a través del comercio, pero que nos enriqueció en 5 principios rectores que pone en valor la UNESCO en este programa. En primer lugar, un patrimonio común para un desarrollo sostenible. Creo que es evidente y palmario en todos estos territorios que desde Xi'an, el kilómetro cero de la Ruta de la Seda, en el corazón de China, hasta este rincón de Europa, en Granada, en el Mediterráneo occidental, lo que ha significado ese legado histórico, ese patrimonio común, esa herencia que de Oriente a Occidente hemos sabido mantener, preservar y proyectar al mundo como un elemento diferenciador de nuestro paso por la historia en común. La cultura como consecuencia de la diversidad y el diálogo. La igualdad, la dignidad de las culturas, donde se debe poner en énfasis lo que la UNESCO ha defendido desde su fundación: la dignidad y la igualdad de todas las culturas, la diversidad cultural y el pluralismo. Y sobre todo, que ese patrimonio común, esas identidades plurales, tienen influencias mutuas
que es patrimonio de todos y que lo que tenemos que es promover, preservar y revitalizar ese patrimonio en común. Y hoy, en este rincón de la ruta de la seda, desde Granada, lo que pretendemos es eso. En eventos como hoy, el trabajo que hace la Fundación Agua Granada, pues contribuir a ese espíritu fundacional de la UNESCO, ese compromiso de la UNESCO con el proyecto, con el programa de las rutas de la seda, y poner en valor ese legado histórico de Granada, que hablaré en mi segunda parte de mi intervención, porque como valenciano, como decía el presentador Juan Enrique, ¿qué hace un valenciano hoy aquí? Eso lo desvelaré en la segunda parte de mi intervención, porque tiene todo el sentido, porque la conexión de Granada y Valencia históricamente es la que ha permitido que ese legado histórico de la ruta de la seda en el Mediterráneo occidental fuera un hecho histórico desde el siglo IX, y que en el siglo XXI podamos mantener, preservar y proyectar a la humanidad esa aportación histórica de lo que significó el Reino de Granada y el Reino de Valencia, y que hoy podamos sentirnos orgullosos de ese legado y que lo tengamos que mantener, preservar y proyectar de cara al futuro. Con esto doy una pincelada a la introducción histórica del porqué del programa de la UNESCO, qué hemos hecho, qué legado tenemos que preservar y qué tarea de futuro tenemos para que aquello que hace miles de años llegó a este territorio podamos saber por qué y proyectarlo a futuras generaciones, porque no podemos permitir que ese patrimonio común, ese legado histórico que nos enriquece y que nos ha dado nombre, fama universal en este rincón occidental de la ruta de la seda, lo proyectemos, porque tenemos una parte, una responsabilidad histórica que tenemos que preservar y proyectar al mundo. Y ahora les dejo con la segunda parte de este magnífico concierto que desde el corazón de la ruta de la seda nos van a deleitar. Gracias.
Magnífico. ¿Se oye bien? Muchas gracias. Ahora sí que les pido ya, como decía mi magnífico presentador, que con el folleto de la entrada, si cogen con el móvil el QR, podrán seguir las diapositivas que yo voy a ir comentando. No profundizaré porque así tranquilamente en casa tienen ya un ejercicio de estudio y de asimilar un montón de conceptos y datos históricos que, bueno, siempre es bueno acostarse, como decía mi padre, sabiendo una cosa más. Y en ese sentido, mi intención es, pues, como hace la UNESCO, divulgar cultura y poner pasión a aquello que hemos hecho muy bien siempre en la actual España, a lo largo de nuestra historia. Pues tener eruditos, tener estudiosos, tener gente de cultura y gente que sepa saber de dónde venimos y que tengamos claro hacia dónde queremos ir. En la diapositiva 2 hay un mapa que es el de la ruta de la seda tradicional, desde el lado más oriental, China, el mar de China, hasta el Mediterráneo occidental con la ciudad de Granada, que es el primer mapa en el que trabajó en su día la UNESCO en el año 88 con el programa del estudio integral de las rutas de la seda, rutas de diálogo, el concepto general en el que involucró a periodistas, investigadores, artistas y educadores de más de 50 países, por los que directa o indirectamente atravesó esa milenaria ruta, y trabajó codo con otra organización de Naciones Unidas, en este caso la del turismo, la OMT, que también habrán oído hablar de ella, porque se puso en los años 90 el concepto que se habla ahora mucho, pero que nace en los años 90, del turismo cultural. Porque tengamos en cuenta estudios recientes de la OMT que prácticamente el 50% de los turistas del mundo en el umbral del 2040-2050, y por eso lo estudió la UNESCO y la OMT, se mueven por el denominado turismo cultural. Turismo cultural que tiene un enganche total y absoluto en lo que es el programa de la UNESCO, porque estamos hablando de patrimonio cultural, tangible, intangible, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de inventos y tecnología, estamos hablando de construcciones, estamos hablando de un concepto de cultura tan amplio que muchos turistas, muchísimos, se mueven por el aliciente de ese turismo cultural, una experiencia que se encuentra y disfrutas con todos los sentidos, especialmente en estos países de la Ruta de la Seda. Como ha dicho el presentador, soy el cónsul honorario de Uzbekistán, y Uzbekistán, en el corazón de la Ruta de la Seda, habréis oído hablar de Samarcanda, de Bukhara, de Jiva. Es el prototipo de oferta turística cultural donde vas a ver patrimonio y a disfrutar de la gastronomía. No hay esa masificación que puede llegar a ser un problema y a contaminar, entre comillas, ese rico patrimonio que tenemos, pero yo creo que con sentido común se puede encauzar ese atractivo cultural para que el turista sepa lo que es patrimonio, gastronomía, desde el respeto a las colectividades locales que seguimos viviendo en ciudades que tenemos un legado histórico que, repito, no solo tenemos que mantenerlo, sino que preservarlo y proyectarlo, cuanto menos los siglos que ya tenemos a nuestras espaldas, que tenga de garantía de futuro. Pues bueno, en la diapositiva número 4 van a ver lo que significó la revitalización del programa de la UNESCO, que nació en el año 88, pero después de unos ciertos años de parálisis, en el 2015, en el corazón de la Ruta de la Seda, en Xi'an, el kilómetro cero de la Ruta de la Seda, se celebró la primera reunión de esta plataforma que tengo el honor de presidir a nivel internacional. Y a esa reunión, desde 2015, España fue como país invitado. Para que ustedes entiendan, era un poco una sorpresa que un programa que impulsa, siendo director general de la UNESCO, un español, Federico Mayor Zaragoza, en el año 68, España no participaba en el programa de UNESCO de la Ruta de la Seda. Y fuimos como país invitado, yo tuve el honor de representar a España. Y nuestra sorpresa es que España no estuviera. Si miran mapas históricos de la Ruta de la Seda, verán cómo
por caprichos del destino, todo acababa con Marco Polo en Venecia. Y eso era un atentado a nuestra historia como territorio donde en el Mediterráneo occidental, daré 4 o 5 elementos, tenía que, por derecho propio, pues reivindicar ese legado histórico. Y en esa reunión, lo primero que planteamos fue que España se incorporara al programa, y así fue aceptado, y que se redefinieran y que se revisaran los mapas históricos de la Ruta de la Seda, y que aquello que acababa en Venecia se corrigiera ese atropello histórico y se incorporara pues a ciudades como Valencia, como Granada, como Cádiz, como Barcelona, pero especialmente donde yo puse el énfasis fue Valencia y Granada, y luego entenderán el porqué. En la diapositiva 6 ven el documento que pueden consultar en la página de la UNESCO, el proyecto de la Ruta de la Seda, ese estudio integral del año 88 al año 97 en la UNESCO, y es donde se pone de manifiesto el porqué de la presencia, la aportación histórica de España en ese gran proyecto histórico de la Ruta de la Seda. Ahí tienen la página web de la UNESCO, que es el unesco.org/Silk Road, el programa de la Ruta de la Seda, donde pueden ver el porqué de ese elemento histórico de Oriente a Occidente, con todos los elementos patrimoniales que, repito, de esa herencia, de ese legado histórico que transitó de Oriente y llegó a Occidente, porque siempre nos quedamos con elementos tangibles, que son importantes, lógicamente, pero también los intangibles. Y como les decía en la primera parte de la intervención, pueden ver esos principios rectores que la UNESCO ha rescatado, ha puesto en valor de lo que es el patrimonio que tenemos que preservar, tanto el patrimonio cultural tangible como intangible, como el patrimonio natural. Y ahí es donde hablamos de reliquias culturales, complejos arquitectónicos, ruinas de valor histórico, con particular o especial significación en relación con el arte o la ciencia, así como los hábitats de plantas, animales, zonas naturales, esos vestigios, ese legado que a lo largo y a lo ancho de la Ruta de la Seda llegó de Oriente a Occidente. Fruto de ese trabajo del año 88, y ahora ya es donde voy a entrar en profundidad con el tema histórico de Granada. Fiel al mandato de la UNESCO de ese proyecto del año 1988, el Consejo de Europa, a principios del 88, finales del 87, pero sobre todo a principios del 88, y sobre todo en el periodo que va del 90 al 91, estudió en concreto los itinerarios culturales de la Ruta de la Seda en Europa. Ahí es donde aparecen los 2 documentos de trabajo en la diapositiva número 10. Y ahí es donde profundiza en lo que es la historia de la seda en España. En la diapositiva número 11, está en francés, se entiende perfectamente, está escrito aún a máquina de escribir tradicional, es donde habla de los orígenes, la evolución y las características de ese periodo histórico, y es donde habla que los árabes son a los que le debemos el comercio, la introducción y el comercio de la seda, introducido en Al-Ándalus en el siglo IX, especialmente Almería, Córdoba y Granada. Y especialmente de Granada habla de la excelencia de las sedas producidas en el territorio de Al-Ándalus, especialmente en Granada, y que son el origen, ese origen islámico explica que en ese peregrinaje histórico de la penetración de los que trajeron la cultura de la seda que hoy aquí nos abriga, a pesar de que por la temperatura no haga falta, pero es un tejido fresco, son los que introdujeron no solo lo que es cómo confeccionarlo, sino todo el proceso productivo. Porque
desde el corazón de la ruta a la seda, como decía, no solo llegan religiones, no solo llegan maneras de construir, no solo llegan costumbres gastronómicas o introducir productos que introducen nuestra gastronomía, el arroz o los dulces que llegan de la herencia árabe, sino también árboles como los cítricos, la granada o las moreras y el moreral. Son los que lo introducen. Y no es casualidad que en Al-Ándalus se construya la primera fábrica de papel en el siglo X, en Al-Ándalus. Después fue en Játiva, en Valencia, la segunda fábrica de papel de Europa. Y se introduce por esa revolución tecnológica de la que hablaba, que no solo religión y edificios, también son tecnologías, inventos y experiencias. Todos habéis oído hablar del médico Avicena, muy famoso médico de prestigio en Al-Ándalus. Pues ese prestigioso médico, yo estuve a principios de julio en la casa donde nació, en Uzbekistán, territorio actual, una república exsoviética de la antigua Persia, pero donde nació Avicena, que los españoles lo traducimos como Avicena, médico. Todas esas tecnologías, esos inventos, esas costumbres, esas tradiciones no llegan por ciencia infusa a este territorio. Llegan por esa corriente de cultura que significó la ruta de la seda, las rutas de la seda, porque una de ellas la introducen en el siglo VIII los musulmanes, los árabes, de cultura del centro del antiguo imperio persa, el imperio tamúrida, lo que ahora es Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. En el centro, en el corazón de la ruta de la seda, introducen productos agrarios, tecnologías, inventos, ciencia, investigación, medicina, construcciones, edificios, obras hidráulicas. Porque todo y que los romanos ya introdujeron en la península ibérica muchas cuestiones de obras de infraestructura hidráulica, son los árabes los que, y aquí tenemos el legado en Granada y en Valencia, en Andalucía y en el antiguo Reino de Valencia, la red de acequias que le dieron a nuestra agricultura el esplendor histórico durante siglos y siglos. Esa red de acequias yo la pude comprobar en el mundo rural de Uzbekistán y el norte de Irán a principios de junio, y es sistemas de construcción de canales y de riego con sus norias, que todo llega a través de esos artefactos, tecnologías, inventos que ese flujo de cultura trajo desde países de la ruta de la seda. O sea, no apareció por ciencia infusa en este territorio estos vergeles, estas construcciones, esta red de canales que históricamente ha habido en las laderas de Sierra Nevada, esos conductos, esas acequias, esa manera de generar riqueza en la agricultura. En la diapositiva número 11 habla muy en concreto de la producción y el comercio de la seda en la Edad Media, y habla del Al-Ándalus, y muy especialmente habla, ahí lo ves en la diapositiva 12, que se pone en valor en este estudio, que luego la UNESCO lo incorpora a su programa, de esa ruta que va de las Alpujarras a Granada, y todo lo que significó en esta ciudad, que luego acababa en el mercado de la Caicería de Granada, donde se vendía aquello que se producía en las Alpujarras. Y por eso hay muchos oficios vinculados a la seda, en Granada como en Valencia. O porque está la calle de los tintoreros, o la calle, en Valencia llamamos la calle de los tintoreros, o aquí la calle del tinte. Porque los sederos de aquí, igual que los de Valencia, la seda sale en un color crudo. ¿Y cómo las tintaban? Con productos de la agricultura. ¿De qué cogían colores rojizos? Del jugo de la granada.
o de productos del campo de robles, el marrón de castaños y de productos de nuestra agricultura más tradicional. Y los colores más claritos, salmones y azul claritos y turquesas, de productos del mar, que al mezclarlos con agua sacaban un sustrato donde luego ponían el hilo que sacaban nuestros hombres y mujeres del campo, que después de cosechar la morera y el moreral, escaldaban los capullos, sacaban el hilo y salía en un color crudo. No cogía el color por ciencia infusa, se cogía fruto de las tecnologías de la época. No había tintes artificiales como ahora encontramos para cualquier cosa de nuestra vida cotidiana. Y habla este documento de la diapositiva 12 de la edad de oro del artesanado de la seda en Andalucía, que se sitúa del siglo IX al XI, especialmente en las sederías de Granada. Hay un profesor que tuve la suerte de tener como, pues eso, alma mater de mi pasión por la seda. Yo soy abogado, con lo cual, pero yo nací en el barrio de la Seda en Valencia y entré en contacto de joven con el Colegio del Arte Mayor de la Seda, y es cuando entiendes la última parte de mi intervención. El tema de por qué un valenciano hablando de la seda en Granada y por qué hablo de Granada hablando de seda en Valencia. El profesor Germán Navarro Espinà, que tuvimos la suerte en abril de hacer un seminario organizado por UNESCO de Andalucía, que tengo a Ángel Bañuelos, alma mater de UNESCO de Andalucía, aquí en la Alhambra, un trabajo magnífico. El profesor Germán Navarro Espinà, catedrático de la Universidad de Zaragoza, ha estudiado en profundidad el porqué de las cosas. ¿Por qué estamos hoy aquí? Es importante saberlo, porque estamos aquí medio centenar de granadinos escuchando a un valenciano hablando de seda en el siglo XXI. Pues en muchos de sus trabajos habla de una de las herencias de esa ruta de la seda aquí. Y creo que en el Aljibe del Rey podemos estar hablando de esto, de la cultura del agua. Si algo entendieron desde el minuto uno, porque esos territorios son escasos en agua, es en el corazón de la ruta de la seda. El corazón de la ruta de la seda lo componen especialmente los actuales territorios, para que se sitúen en el mapa de las diapositivas 2, 3 y 4, lo que es Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán. Habrán oído del Mar de Aral. El Mar de Aral hace 70 años era como media Andalucía. Ahora es una charca. O sea, es un territorio donde por el mal uso del agua, cosa que sí que han hecho en las zonas del Valle de Fergana, donde están redes de acequias muy parecidas a las de aquí, porque es su tradición, es su herencia, es su legado. Lo que pasa es que allí aún riegan a manta, abren las acequias y sueltan e inundan los bancales. Aquí ya hemos avanzado con el tema del riego por goteo, etcétera, las explotaciones agrarias. Pues habla el profesor Germán de esa cultura del agua, y que la cría del Bombix mori se introdujo en Andalucía, en Al-Ándalus, en el año 740, 30 años después de llegar los árabes a este territorio, y coincide con los asentamientos de la población siria en la Vega de Granada. No habla de otra zona de Al-Ándalus, habla de la Vega de Granada, por sus condiciones climáticas para el cultivo de la morera y del moreral. Entonces, el desarrollo de la industria textil sedera en Al-Ándalus estuvo ligado a una organización donde se controlaban todos los procesos productivos. Y ahí está el mimetismo con Valencia 6 siglos después. En Andalucía, en Al-Ándalus, en Granada, 6 siglos antes. Estaba la explotación agraria, el hombre y la mujer del campo que cosechaba las hojas, cultivaba, criaba los gusanos, sacaba el hilo, y ahí empezaba el proceso luego de confección y luego de comercio. Desde el siglo VIII hasta
hasta el XI, ese esplendor. Entonces, el desarrollo de la industria textil sedera en Al-Ándalus estuvo ligado a que estaba todo el proceso productivo. De ahí su fama en los mercados orientales y occidentales, especialmente en Italia. Y luego entenderéis por qué. La industria sedera de Granada fue la más importante desde ese momento en el ámbito islámico. Y artesanos provenientes de Siria y de Líbano ya practicaban la sericultura y la implementaron en este territorio, desde el primer proceso agrícola hasta el proceso de elaboración textil. ¿Qué ocurrió en el siglo XV? Y ahí está la conexión de Valencia con Granada. Los sederos valencianos venían a Granada. Los textiles, los fabricantes del tejido. En el siglo XV, los sederos valencianos actuaron como intermediarios de la exportación de la seda granadina hacia los mercados italianos. Y en Italia valoraban tanto la calidad de la seda de las Alpujarras que los industriales sederos italianos, genoveses y florentinos, se instalaron en Valencia en el siglo XV y crearon el Colegio del Arte Mayor de la Seda en 1497. Y a raíz de la reconquista cristiana, el rey Jaime I, en aquella zona de Valencia, fue un rey muy inteligente, permitió que los judíos se quedaran, los mudéjares, los judíos conversos, porque eran los que practicaban, los que utilizaban la tecnología de riego, el tema de las acequias, el tema agrícola, el tema de las moreras, el tema de la producción de la seda, los mantuvo en el territorio, y los mudéjares valencianos mantuvieron especialmente el contacto comercial y el tráfico económico con Granada. Diapositiva 14. Este mismo profesor, el profesor Navarro Espinac, diapositiva 15, hablaba que desde los últimos años del siglo XIV ya se conjugaba una parte muy importante de suministro de fibra alóctona granadina. Alóctona es que no era de Valencia. Autóctona, había seda valenciana, autóctona, pero se surtían especialmente de la fibra granadina, con la expansión territorial del cultivo de la morera, el Morus alba, y la cría de gusanos, que desde Valencia ya se implementó por la climatología propia de Valencia. Muchos agricultores valencianos copiaron el modelo productivo agrícola de las Alpujarras y lo mimetizaron sobre todo en el norte de Murcia, la actual Murcia. Por eso hay una casa de la seda en Murcia, y la estación sericícola de Murcia en el siglo XVII-XVIII, y el Colegio del Arte Mayor de la Seda del XV al XVIII, aunque el Museo de la Seda en Valencia continúa vigente hoy, pero por la conexión de la sapiencia agrícola, de riego, de explotación, de cría, de extracción del hilo de las Alpujarras granadinas. No hubiera existido la seda valenciana ni la seda murciana si no hubiera sido por el copyright intelectual, creativo, hablando en terminología del siglo XXI, de esa introducción del siglo IX que los árabes introdujeron en Alpujarras y en la Vega de Granada. El origen de esta ruta sedera Granada-Valencia se ilustra por primera vez a través de algunos registros de aduanas y series de documentos notariales genoveses del 1376 y 1377, en el que aparecen noticias de ese flujo tráfico comercial de sedas del Reino de Granada o seta española, como decían en los registros notariales italianos, que registraban que esa seta que pasaba de tránsito por el puerto de Valencia venía desde el puerto de Almería, pero había sido producida en las Alpujarras granadinas. No sería de extrañar que el nacimiento de este itinerario incluso pueda remontarse a comienzos de la influencia genovesa en Granada, porque igual que en Valencia aterrizaron en el siglo XIV-XV, hay
constante de influencia genovesa en Granada con los tratados firmados en 1278 y 1295 entre genoveses y granadinos. Hay una correspondencia, diapositiva 16, la correspondencia Datini, que es un italiano, que es una de las fuentes extraordinarias de lo que hubo en el trasiego comercial de la época, del comercio nazarí del siglo XIV y principios del XV, en el que, por lo que se ve en esa correspondencia, habla que la demanda de seda en madeja por parte de los mercaderes que trabajan desde Valencia fue muy activa ya desde al menos finales del siglo XIV. Y eso pone de manifiesto lo importante que fue para el despegue económico del 15 al 18 de la sedería valenciana, el principal fuente de nutrirle la materia prima, que era especialmente Granada y las Alpujarras. Lo cierto es que 2 décadas después de esa documentación aduanera, ya la agencia, los agentes de la compañía Datini, que era un poco lo que han hecho siempre los italianos, redistribuidor de productos, lo siguen haciendo en el siglo XXI, era distribuir la seda granadina en los mercados europeos. Y se estableció ya en 1396 viajes marítimos entre naves genovesas desde Málaga y Almería, cargando la seda de Granada, con escala fija en Valencia, donde los sederos valencianos pues ya empezaban a confeccionar y a transitarla hacia Italia y penetrarla en el centro de Europa. Se puede suponer que con fundamento, con estos antecedentes documentales, que la seda como materia prima constituyó el capítulo más destacado de las exportaciones durante 4 siglos, de las exportaciones granadinas al Reino de Valencia. Ojo. Y sabiendo lo que significó la seda en Valencia de los siglos XV al XVIII en cuanto a riqueza económica, no es descabellado decir que una parte muy importante de la riqueza generada en el Reino de Granada en esos siglos proveniera directa o indirectamente de ese proceso productivo que empezaba en la explotación agraria y que acababa con la confección de ese bien preciado que era la seda, que era un elemento de máximo valor económico en la Europa de 8 siglos, desde siglo X al siglo XIX, siglo XVIII. Hay un transitario marítimo, Francés de Mercadés, ciudadano de Valencia, que tenía aparejado ir a Granada semanalmente, donde cargaría con diversas cantidades de sedas y otras mercaderías. Solo seda. Era el porte mayor de esa actividad comercial, de ese transitario de la época, de mercancías vía marítima. Entonces, el suministro desde Granada a Valencia facilitó la imagen de ciudad como el gran mercado de la seda morisca, y se proyecta desde el último tercio del XIV como eslabón de continuidad en el primer cuarto del XV. Ahí es donde empieza, gracias a Granada, el despegue de Valencia. Y habréis oído hablar, me imagino, de ese despegue económico. El siglo de oro de Valencia fue el siglo XV, generado por la riqueza de la seda. En el siglo XV no había cítricos en Valencia. En el siglo XV no había turismo en Valencia. En el siglo XV, a raíz de la experiencia agrícola de las Alpujarras, del siglo XV al XVII, en el territorio actual de la Comunidad Valenciana, llegó a haber 6 millones de moreras. 6 millones de moreras. Todo el paisaje rural de Valencia, como eran las Alpujarras en el siglo X, y que lo habréis conocido muchos de vosotros, porque era una fuente de riqueza absoluta, porque el agricultor se dedicaba a sus moreras a través de un sistema de riego, era fértil. En casa teníamos en las casas, yo soy de un pueblo agrícola de Valencia, donde antes de que llegaran los cítricos había moreras,
todo el proceso productivo, las hojas, la cría de gusanos, la extracción del hilo y la venta de las madejas extraídas de ese bien tan preciado. La seda nazarí siguió influyendo en Valencia para el despegue económico, por eso en el siglo XV se construye la seda de los mercaderes, la lonja de los mercaderes de la seda en Valencia. Y ahí iban muchos sederos granadinos que tenían esa conexión comercial con los sederos valencianos. Y la riqueza de ese momento la generaba la seda. No estábamos hablando de un bien de segundo nivel. Los mudéjares siguieron estando durante 1459 hasta bien entrado el siglo XV. Los mudéjares siguieron estando implicados en la llegada de la materia prima granadina para los telares valencianos, porque en esos años, para que se hagan una idea, entre el siglo XVI y XVIII en Valencia llegó a haber 8.000 telares. 8.000 telares. Prácticamente el 50% de la población de la ciudad de la época, unas 80.000 personas, vivían directa o indirectamente de la confección textil sedera o del proceso productivo. Imaginar la demanda que tenía que haber y lo importante que resultó para Granada que hubiera un cliente que demandara esas sedas del máximo nivel y de la máxima calidad, como en diversos documentos ponen de manifiesto los italianos, que para eso eran muy exquisitos, como lo siguen siendo en el día de hoy. Entonces es fácil extraer, diapositiva 19, que a la hora de entender el creciente impulso mercantil valenciano, lo que aportó el Reino de Granada. Y los valencianos de la época se encargaron de obtener siempre unas condiciones de ventaja respecto a otros clientes potenciales de la seda granadina. Tenían como un trato preferencial los sederos valencianos con los productores sederos nazarís. Entonces el mercado valenciano era una buena escala de tránsito en los sistemas de aprovisionamiento de seda granadina, y desde Valencia se reexportaba a italianos, toscanos y de la Liguria. La seda nazarí, identificada a través luego de los puertos de Almería o Granada, que eran los puertos donde se mandaba vía Valencia e Italia hasta los mercados del norte de Europa. El aprovisionamiento de la materia prima adquirió entonces un protagonismo en esos negocios y se aprovechó su experiencia en el mercado de la seda y los contactos valencianos para hacerse con carácter prioritario de las producciones granadinas de seda como materia prima, convirtiéndose el reino nazarí en el primer proveedor de seda en madeja de Europa. Ojo al dato. Los valencianos, que para eso han sido más listos, pero si tenían como patrones a italianos, que aún son más, intentaron siempre tener un trato preferencial, ¿vale?, con los productores, para hacerse con sobrecosecha, por entendernos, con la seda Made in Granada. Entonces diseñaron una estrategia de aprovisionamiento mayoritaria para que los mercaderes valencianos con mandatos de compra se trasladaran a las plazas nazarís, ¿vale?, y tuvieran el primero, la cita previa, el número uno, porque vieron que era la seda de mejor calidad. Para ello recurrieron en más de una ocasión a mercaderes musulmanes valencianos para que tuvieran esa prioridad en comprar sedas, a Azat Lucente Moro y al Chia Rogi Moro, que estaban asentados en este territorio y esperando a la puesta a la venta en Valencia de cargamentos de seda de granadina que serían propiedad de mercaderes levantinos. Y desde luego guardaban siempre las llegadas de los barcos procedentes de tierras nazarís para que ese tráfico mercantil marítimo sostenido al puerto de Valencia no se escapara y llegaran desde los puertos nazarís, y que eso era una realidad constatada y que no se escapaba ningún cargamento que saliera de los puertos nazarís, que haciendo escala en Valencia se escapara ni un cargamento bajo ese control de seda
granadina. Había unos servicios regulares entre los principales puertos nazarís, Málaga y Almería, con Valencia. Eso lo veis en la diapositiva, que está ilustrado con datos 20 y 21. En 1398, 2 galeotas viajaron desde Valencia a Málaga con el objetivo exclusivo de un cargamento, igual que en 1401, exclusivo, todo un galeón solo de madejas de seda granadina. Está constatado en los datos mercantiles de esa compañía italiana, Datini, que fueron capaces de recoger y trasladar con paños enviados por ellos, confeccionados por ellos mismos, a los centros textiles del centro de Europa, a Brujas especialmente, el corazón de Bélgica. Ya estoy concluyendo, espero no haberles cansado, voy concluyendo. Entonces, Granada y Valencia y la exportación de la seda del Reino de Granada. Diapositiva 22. Desde finales del 1300 se pone de manifiesto que los hombres de negocios italianos dirigieron todos sus objetivos hacia la importación de la seda española. Ellos a la seda la llaman seta, que era la seda del reino nazarí de Granada, sacada desde los puertos de Granada y Almería, con tránsito en Valencia, escala intermedia, previa a su destino final de esos cargamentos a Génova, para suministrar, como está en la diapositiva 22, siguiendo la vieja tradición textil bizantina, de tejidos suntuosos que luego serían perfeccionados por las principales sederías italianas. Y esas noticias del 300 y el 400 proceden de esa documentación, de esas escalas. Incluso hay algunos documentos que hablan de ese contrato de exclusividad. Hay documentos de 1400 que están publicados que demuestran que algunos mercaderes valencianos llegaron a firmar contratos de exclusividad con el rey Yusuf III de Granada para arrendar los derechos sobre los productos para la exportación de todas las sedas que se elaboraran en el Reino de Granada. Un contrato de exclusividad por el rey Yusuf III de Granada. No podía venderle a un sedero de Toledo, no podía venderlo directamente a un sedero del centro de Europa o portugués. Tenía la exclusiva de las cosechas y de la producción con los sederos valencianos. El primero de ellos es una carta de un mercader valenciano, Joan Mercader, que tuvo un cargo importante en la Valencia de la época y fue en el trono de Alfonso el Magnánimo, de febrero del 1417, en el que le informaba que se había enterado que había un cierto contrato de seda que algunos mercaderes cristianos habían establecido con el rey de Granada para tener la prioridad en la exportación de todas las sedas del reino nazarí de Granada. Con esto concluyo diciendo que ese legado histórico, como valenciano, tengo que ponerlo en valor y sobre todo una muestra de gratitud, porque creo que la Valencia del siglo XV al XVIII, donde fue la capital europea de la seda, no hubiera sido posible sin ese legado histórico que la ruta de la seda trajo a este bendito territorio en el siglo IX, que le dio riqueza, le dio esplendor, le dio nombre, le dio calidad, y fue fruto del trabajo de unos hombres y mujeres que entendieron, aprendieron y proyectaron en su territorio una experiencia que llegó por ese mar de cultura que fue la ruta de la seda y le dio al reino nazarí de Granada pues un esplendor que tenemos que poner en valor, reivindicar, trasladar a futuras generaciones para que esta riqueza perdure por los siglos de los siglos. Muchas gracias.
Nos vamos, ya que estamos por la ruta de seda, a esa parte de Casillas Central, a la zona de Casagrar, Samarcanda, una pieza que tiene esas melodías, esos giros.